que fue aprobado por el presidente de la República de Normandia el 21 de este mes. No sé si las personas, los que nos escuchan, saben que se decretó el establecimiento del Aeropuerto Internacional de Bávaro en el paraje de Tres Piezas, sector El Salado, del municipio de Salvaleón de Higüey. El decreto 270-20, emitido el 21 de julio. Julia, ¿qué pasó? La señal se le perdió porque Julia está en Jarabacoa. Mira, en lo que Julia aparece, estábamos redactando un mensaje al ministro actual de Salud Pública de que le hacemos un llamado urgente a las autoridades de salud pública y al gobierno dominicano de que deben intervenir de manera urgente. ¿Perdón? Sí, Julia, se cortó. Repite. Se cortó tu comunicación, vuelve con el comentario. Bueno, exactamente, mi concentración y por qué hablo de este tema. Es muy importante. La gente sabe que el Aeropuerto Internacional de Punta Cana está a 30 kilómetros de distancia del nuevo aeropuerto que el presidente de Nómina emitió en el decreto 270-20 el 21 de este mes. Pero hoy salió una carta de la Asociación de Hoteles y Turismo de República Dominicana, Azonahores, dirigida al Consejo de Fomento Turístico Confotur, dejando claro que a su juicio el proyecto del Aeropuerto Internacional de Bávaro debía de ser sometido a una aprobación de clasificación provisional debido a que el mismo carecía de los permisos correspondiente, como lo era el decreto de aprobación de concesión del que debe de disfrutar toda infraestructura portuaria. ¿Cómo, Julia? ¿Salió eso? Salió eso. Y esta carta dice, previo al decreto, hoy mismo, domingo 2 de agosto, dice que el decreto del Poder Ejecutivo indicó que no era obligatorio pasar primero por un proceso de aprobación de clasificación provisional y sobre un entendido de que la ley y el reglamento no existen en un decreto de concesión, indicando además que es la primera vez que se somete a aprobación de Confotur la clasificación de un aeropuerto. Dice la misiva que solicitamos entonces por vía de consecuencia que dicho punto sea expuesto toda vez que en ausencia de la normativa precedente debe ser estudiada de forma detallada, lo cual la documentación necesaria tiene que ser sometida a una clasificación definitiva de un aeropuerto y que los miembros del Consejo tuviesen la oportunidad de tomar una decisión debidamente estudiada e informada. Dice la carta en uno de los puntos que salió a relucir en los medios de comunicación. Dice también, asegura que la solicitud fue denegada. Atendido a que a pesar de las solicitudes anteriores fueron denegadas, se procedió a la votación con la abstención por parte de Azonahores, toda vez que el proyecto carecía de la documentación legal. Esto es grave, señores, la documentación legal correspondiente. En este caso, el decreto de aprobación de concesión del aeropuerto. Solicitamos además de manera expresa que se hiciese constar en el acta de la concesión y sus causas. Esto es un detalle muy importante porque las personas que nos escuchan, la seguridad aeronáutica no se rige por República Dominicana. O sea, usted hace un aeropuerto, pero usted tiene que ir a las autoridades internacionales a que vean si realmente existe no solamente la seguridad jurídica, la seguridad terrestre y la seguridad aeronáutica. Nosotros en República Dominicana, y lo comenté hace una semana, nosotros tenemos 9 aeropuertos internacionales. Es un país de 11 millones de personas. Somos un país que nos debemos al turismo. Somos un país que, gracias a Dios, es la economía más envidiada de Latinoamérica. Desde el 2010 hemos ido creciendo y eso también hay que valorar los esfuerzos del sector público como del sector privado. Pero también no nos juguemos con este tipo de concesiones y de acciones en un cambio de gobierno, en un proceso de transición. Y esto es un llamado a las autoridades que están en transición, a que tengan mucho cuidado porque eso puede poner en tela de juicio ahora mismo muchos proyectos y hasta la misma seguridad del país en cuanto a la aeronáutica. Mira, yo creo... Eso, lo que tú planteas es grave, sobre todo el comunicado que emite Azonahores. Desde mi empresa New Partners, nosotros hacemos estudio económico para aprobación de proyectos a través de la ley de Confotur. O sea, tú necesitas los proyectos turísticos, ya sean hoteles como ofertas complementarias. Oferta complementaria puede ser hasta un propio aeropuerto, pero que no haya obtenido ni siquiera la clasificación provisional es muy grave, porque parte de lo que le da, de las facilidades que le da el Confotur, es precisamente que le da exención de impuestos
para el IPI, para el tema de los terrenos, para la importación o fabricación de equipos en la República Dominicana, ya sea el tema del pago del ITEVIS o las tasas aduanales que se le imponen a los equipos que se van a traer, pero también exención de impuestos sobre la renta por alrededor de 15 años. Entonces, eso es lo que hace viable, y por eso muchos proyectos turísticos vienen a la República Dominicana cuando se amparan a la ley 158-01, que es la ley de Confotur, ¿no? En la República Dominicana. Y si ese aeropuerto no entra en esas concesiones y no le dieron la clasificación provisional precisamente en el gobierno que da el decreto, yo no sé entonces cómo va a ser viable ese proyecto aeroportuario ahí en esa zona. Caramba, o sea, pero yo estoy en shock, y que la propia Azonadores tenga que emitir una carta pública objetando eso y diciendo que no fue aprobada en el Consejo de Confotur, de donde, ¿quiénes son miembros de Confotur, de ese Consejo de Confotur? Bueno, pues el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Cultura, Hacienda y un representante de Azonadores. Cada uno de esas instituciones envía un representante que son técnicos, los que evalúan eso. Y además de eso, si tú no tienes la clasificación provisional, no vas a tener la clasificación definitiva, porque la clasificación definitiva te la dan con los estudios económicos y financieros que tú tienes que hacer para saber cuáles son cuánto es que va a dejar de percibir el Estado por concepto de impuestos o de recaudaciones impositivas y aduanales. De manera que grave. Y desde modo opinión, nosotros hacemos este llamado a las autoridades, tanto salientes como las entrantes, que tomen parte de su trabajo de transición, esta tareita de tener, de juntar, a todos los que forman parte del sector turístico, del sector aeronáutico. La vaina es que los dueños de ese proyecto son los empresarios chinos, los chinos que andaban con Danilo para allá, para China. Así es lo que le dicen, los chinos. Yo quiero aportar algo quizá importante para este tema del aeropuerto que se va a construir en Bávaro. Se está construyendo, Hostos. Sí, correcto. Y tiene más de... Mira, el árabe dueño de ese proyecto, ese tigre, un león. Perdón, ese aeropuerto que se está construyendo y que va a aportar bastante al dinamismo del turismo y la movilización de la economía en esa región. Pero no es prudente. No podemos tener otro aeropuerto. Déjame finalizar. La que otro es árabe también. Eso es dependiéndose entre esos árabes que están ahí. Mi comentario va en que todo lo que aporte al incremento del turismo en la República Dominicana debe ser respaldado por el gobierno dominicano. Y que si quieren hacer un aeropuerto en Bávaro, y que si tenemos uno en El Catey, en Sánchez, y mañana quieren hacer uno en Nagua, y si quieren invertir en uno en Río San Juan, nosotros como gobierno dominicano, que seremos a partir del 16 de agosto, y como sociedad civil, debemos respaldarlo y no ponernos a pensar solamente en los intereses económicos de un solo sector. Ahí finaliza. No, espera, dame un momento. Mira, la seguridad. Tú tienes el CATEI. Lo que pasa es que ustedes, estos árabes no son fáciles. ¿Entiendes? Mírale la risita, Otto. Tú tienes el CATEI, pero tú tienes Arroyo Barril. Ve a ver si Arroyo Barril ha operado alguna vez. ¿Tú quieres que pase lo mismo? Dime, Otto. No, dime algo. Un aeropuerto el CATEI fue construido por los mismos árabes de lo que estamos hablando, porque esos árabes es verdad que saben de aeropuertos, porque operaron aeropuertos durante un largo tiempo. Ellos saben de aeropuertos. Ahora, yo lo que no entiendo por qué Azonadores emite este comunicado. Tú no entiendes o tú no quieres decirlo aquí. Juégatela. Parece, porque espérate, porque esos árabes, esos señores árabes, también son dueños de un proyecto turístico importantísimo en el país. ¿Y Azonadores quiénes están? Juégatela. Yo no sé. Yo lo que no entiendo, me parece muy grave. Si no le dan la aprobación provisional en el gobierno, sobre todo que, es más, el agasajo de los empresarios chinos era en la casa de ese señor árabe que se le hacía a Danilo y le daban la gracia.
¿no? Definitivamente el proyecto tiene que venir con un desarrollo de las zonas aledañas a este aeropuerto. Definitivamente, si se ha hecho la inversión cuantiosa, entendemos que debe venir detrás con un gran plan maestro de trabajo y de desarrollo local. Es decir, que es bueno analizar a profundidad las razones que motivaron la gran inversión que implica este aeropuerto y qué beneficio también puede traer a la zona. Lo que yo digo para finalizar esta parte del programa es que todo lo que aporte al dinamismo y al incremento del turismo en República Dominicana debe ser respaldado por todos nosotros, porque al final lo que ganamos es el país, somos nosotros, no un solo sector, sino todos los dominicanos, quien tenemos que entender que nuestro petróleo es el turismo. Nuestro ingreso de divisa viene por ahí. Y es un sector que debe respaldarse sin mirar intereses personales o grupales en ningún tipo de región del país. Así Ojo, que, yo no estoy objetando el aeropuerto. No, a mí lo que me parece chocante es que el comunicado que Julia acaba de leer y a Zona Ore, porque prácticamente a Zona Ore lo que le está dando la espalda a ese proyecto. Pero lo que vuelvo y repito es las sábanas. Ahí hay intereses. Lo que vuelvo y repito es que los intereses de nosotros deben estar por encima de los particulares de diferentes sectores de este país, y que todo lo que pero volvemos ahora, pero ni el próximo gobierno parece que apruebe ese aeropuerto, porque el presidente del PRM me dijo que iban a revisar ese proyecto. Bueno, el PRM dijo que va a revisar todos los decretos que se han elaborado en esta transición. Recuerda, Jonathan, que ese proyecto fue al Congreso, fue aprobado por el Congreso. El presidente emitió la ley, publicó la ley que da la autorización al aeropuerto, pero eso ya pasó por el Congreso. Eso no es un invento del presidente. Pero yo no estoy diciendo que un invento del presidente, señores. Yo lo que estoy diciendo, porque a mí lo que es chocante, el comunicado que emite a Zona Ore que Julia acaba de leer. Jonathan dice lo que a Jonathan le choca. Jonathan no está ni en contra ni a favor. Lo que Jonathan está haciendo referencia es que no entiende la discordancia entre dos mismos sectores en una misma región. ¿Entiende? Y entonces, porque resulta ser que a Zona Ore reúne a todos los hoteleros. Es verdad que para allá, para el este, hay dos asociaciones. Hay dos y están divididos en el este. Eso es Matándose a Rabazo, que están allá en el este. O sea, allá hay dos principados. Hay allá. Entonces, cónchole, que no te le den. O sea, mira lo que tú me das otro dato, Manuel, que pasó por el Congreso y fue aprobado por el Congreso. Pero que entonces, siendo aprobado en el Congreso, no te le dan clasificación provisional de la ley 158-01 de Confotur, para que ese proyecto se pueda acoger a todos los incentivos que tiene esa ley. Que no hay un solo proyecto en la República Dominicana turístico que no se haya amparado en la ley 158-01. Y te lo puedo decir, yo que he manejado proyectos hasta de 300 y 600 habitaciones que se le han hecho el estudio económico en mi oficina. O sea, para mí es una cosa chocante. Claro, todo lo que aporte al incremento del turismo y a subir esa importancia de la República Dominicana, tenemos que apoyar. Recuerden, señores. Espérate, Julia, déjame decirte datos para que tú cierres. Recuerden que el proyecto de los promotores del aeropuerto, el proyecto turístico que ellos tienen, fue un proyecto que tuvo problemas financieros. Y si ese aeropuerto no se acoge a esas exenciones impositivas que te da la ley de Confotur, ¿cómo va a ser viable ese aeropuerto? ¿Cómo va a ser viable? Ya para cerrar el tema y darle paso a los demás compañeros, es importante hacemos otra vez la aclaración que Azonadores se abstuvo de la aprobación del aeropuerto internacional Bávaro, y lo que nos gustaría, bueno, en el próximo programa tener contacto directo y tener de primera mano a través de nuestros micrófonos para que todo el mundo pueda entender de las autoridades toda la situación con este aeropuerto, señores, porque oiga lo que pasa, Augusto. Aquí tenemos buenas voluntades, aquí queremos hacer muchísimos proyectos, pero la gente no de la sostenibilidad. Otto, llama a Andrés Marrancini y pregúntale. Y estamos en un momento de crisis sanitaria y económica, y las decisiones no pueden ser tomadas a la ligera.
y que estos proyectos tengan una durabilidad en el tiempo, sean sostenibles, que realmente sean factibles. Ese es el problema de nosotros. Tenemos muy buenas voluntades, pero nos quedamos cortos en la sostenibilidad de los proyectos. Adelante, Franklin. Lo que siempre decimos y como dominicanos debemos promover siempre, y como joven empresario y político debo replicar en todos los escenarios que pueda, es que todo lo que aporte al incremento del sector turístico, todo lo que aporte a reactivar, a recuperar, a fortalecer la economía en una región o en el país, y todo lo que aporte a la reactivación o generación de empleo debe ser respaldado por todos los sectores, no importa a qué sector en específico beneficie, porque al final los grandes beneficiados seremos todas y todos los dominicanos. Vámonos a una pausa comercial y continuamos de inmediato en Modo Opinión.